Santos, bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. El libro del Génesis hoy nos continúa contando cómo después de la desobediencia de Eva y de Adán viene la desnudez y la presencia de Dios los hace sentir desnudos porque ellos han desobedecido al mandato de Dios. Después de que se descubren desnudos, Dios les da una sentencia, una consecuencia de ese acto de desobediencia, y por eso lo del trabajo, lo de parir con dolor, es una expresión de esa deuda que tenemos con Dios y que por eso tenemos que luchar todos los días para conseguir lo que vamos a comer. Es importante, queridos hermanos, en primer lugar, darnos cuenta que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. En segundo lugar, que si nos vamos contra Dios, nos vamos a sentir desnudos, desprotegidos, inseguros, sin dignidad. En tercer lugar, que necesitamos también descubrir que aunque fuimos despedidos de ese paraíso por la actitud de Adán y Eva, nosotros estamos llamados a conquistar nuevamente ese paraíso con esa alianza, con ese cumplimiento de los mandatos que Dios nos pide cumplir para recibir de Él tantas bendiciones. Pero también en el Evangelio encontramos cómo hay una multiplicación de los panes. Es decir, esa lucha que hay en el hombre por conseguir el pan, por conseguir el fruto necesario para vivir. Encontramos que la Eucaristía, encontramos que el banquete de salvación que cura ese castigo, esa sanción, esa consecuencia de nuestros actos es la Eucaristía. En este año la Eucaristía aquí en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro sí que necesitamos valorar lo que significa ella en este camino al encuentro con Dios. Escuchemos. Y el pago del pecado es la muerte. Hoy entonces el Evangelio nos narra esa escena cuando Jesús multiplica los panes. Pero el Padre hace todo un hilo conductor desde el Génesis y nos cuenta entonces cómo para nosotros haber perdido esa gracia de ese jardín del Edén, tuvimos que trabajar, tenemos que trabajar para conseguir nuestro pan. Las mujeres para dar a luz deben de tener dolor. Ahí es cuando nosotros tenemos pecado, el dolor empieza a pertenecer a nosotros. Pero Dios, conociendo nuestra condición humana y rebajándose a esa humanidad, Él empieza también a dignificarnos. Y entonces el centro del Evangelio, clave del Evangelio, la Eucaristía. La Eucaristía que nos une, la Eucaristía que nos redime, la Eucaristía que es lo que nos dignifica como seres humanos en medio de este caminar, en medio de esta incertidumbre. Todos nosotros tenemos que atravesar dolores, y dolores muy grandes, dolores donde muchas veces perdemos el horizonte de nuestra vida, donde perdemos el rumbo de nuestra misma existencia humana, la pérdida de un ser querido, la falta de trabajo, las deudas económicas. Pero cuando yo me reúno en torno a la Eucaristía, cuando me reúno en torno a la palabra del Señor, voy a recibir misericordia y mis panes se van a multiplicar. Mis miedos van a estar en las manos del Señor. Recordemos que también se nos ha venido diciendo que cuando Jesús entra a nuestra barca, cualquier tempestad, nosotros la podemos sacar avante. Hoy entonces analicemos este Evangelio que nos dice en este sábado, Día del Señor, día de encuentro, día de fraternidad. Hoy pidamos entonces al Señor que cada uno de nosotros valoremos la Eucaristía como ese encuentro personal y vivo con el Señor. Y recordemos como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. No tienen que comer, es la expresión de Jesús. Es que el ser humano necesita alimentarse para poder sostenerse. Y así como alimenta su cuerpo, también necesita alimentar su alma. Y lo más duro es ver a una persona con hambre. Y para Jesús también era muy duro ver la situación de esas personas que lo escuchaban y todavía estaban en ayunas.
Hoy nosotros debemos descubrir que tenemos que ser alimento para los demás, que en la Eucaristía tenemos que aprender a darnos a los demás, dar lo que tenemos, poner en común ante las necesidades de los demás lo que nosotros tenemos, porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, somos simplemente administradores. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos, pero también digámosle al Señor que seamos generosos para compartir con el otro lo que Él tanto necesita, y que en la Eucaristía encontremos el alivio a nuestras fuerzas y podamos de esta manera seguir nuestro itinerario, seguir nuestro camino hacia el encuentro de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.